de lo que está sucediendo en Siria. Recordemos, el martes 4 pasado de abril, los aviones sirios, según Estados Unidos, del gobierno de Bashar al-Assad, bombardearon con armas químicas a la población y al menos 89 personas murieron producto de los estragos del Gazarín. 3 días después, el presidente Donald Trump decidió bombardear la base aérea desde donde despegaron esos aviones. Vamos a hablar de por qué Siria sufre la situación en la que está y qué lugar ocupa Estados Unidos y qué lugar ocupa Rusia. Sí, claro, en una especie de puzzle geopolítico que realmente es bien complicado y que se centra ahí en Siria, donde hay que empezar a hablar de lo que era el régimen del padre de Bashar al-Assad. Esto empezó hace muchos años, cuando Siria Hafez Assad era presidente de Siria. Durante 30 años, este hombre fue presidente, mientras Bashar al-Assad en realidad hacía su vida en Londres, estudió medicina y se especializó en oftalmología. ¿Mirá? Y pocos saben que en realidad Basel, el hermano mayor de Bashar al-Assad, era el heredero para suceder al padre en el poder. Lo que sucede siempre, ¿no? Que el mayor es el heredero, pero... Lo que sucede siempre en regímenes de este tipo. Ah, ¿no? Obvio, sí, claro. En las democracias no, aunque a veces se repiten también. Bueno, pero acá la gente, claro, no. Digo, de hecho, en las elecciones, Bashar al-Assad fue años el único, ¿no? Candidato, exacto. O sea que no tiene mucha opción. Bueno, murió el hermano en un accidente automovilístico y al-Assad tuvo que volver de apuro a Londres para prepararse como el futuro gobernante y es quien desde entonces está al mando en Siria. Bien, un hombre muy joven que volvió entonces a su país, que vaya uno a saber si terminaba en Londres en la carrera, si seguía viviendo por allí o volvía a Siria, pero bueno, ese mandato familiar lo llamó. Y el tema de los herederos es bravo, ¿no? Aquel libro, Jaime Bertoldino y Cacaseno, ¿te acordás? Como cada generación... Sí, sí, y justo además el que tenía que ocupar ese lugar falleció en el accidente de automovilístico, lo llamaron a él. Y si no, vean lo que pasa en Corea del Norte, que también tiene que ver con esto. Es otro nene. Sí. Bueno, pero recordemos por qué comenzó la guerra en Siria. Sí, comenzó en 2011, en el marco de la primavera árabe, ¿se acuerdan, no? Esa especie de rebelión ciudadana contra los distintos regímenes en los países de Oriente Medio, allí Egipto, Yemen, Libia también. Pero después de que terminaron esas revoluciones, esas primaveras, la cosa en todos los países quedó complicada. Y en Siria no fue la excepción porque ahí al-Assad mantuvo el poder, acusó de una rebelión armada de grupos salafistas a quienes estaban llevando adelante esa revolución y a su vez multiplicó la oposición. La oposición en Siria está muy dispersa, se calcula que hay más de 1000 grupos que combaten contra el gobierno y a su vez contra grupos terroristas, porque el ISIS también entró en Siria. Claro. El Ejército Libre de Siria es la coalición opositora más importante, aunque también se destacan el Frente Islámico Sirio y los kurdos, que están en el norte del país, que han sido desplazados, que en su momento al-Assad en 2011 logró negociar la nacionalidad, pero que hoy vuelven a oponerse con fuerza. No olvidemos que en Siria también están presentes, como decíamos, el Estado Islámico y Al-Qaeda. Al-Qaeda, claro. No, es como que hay varias guerras dentro de una guerra y entre otras cosas también está la religión, ¿no? Sí. En el medio. ¿Y por qué intervino Estados Unidos, Juan Miguel? Bueno, la pregunta no es de fácil respuesta, porque una cosa es por qué dice que intervino y otro por qué se puede especular que intervino. Estados Unidos que con Obama había evitado entrar directamente en el conflicto, más bien apoyaba posiciones rebeldes, pero no participaba directamente porque además Rusia apoya al Assad y entonces ese es el juego más complejo. Pero Trump, después de lo que fue el ataque que él dice fue con armas químicas, un bombardeo de armas químicas llevado adelante por el gobierno sirio, no tardó 48 horas en responder y atacar una base aérea, destruyendo prácticamente toda la fuerza aérea de al-Assad. Bashar al-Assad en las últimas horas dijo que el presunto ataque químico contra la ciudad rebelde fue un invento en el 100%. A ver, que hubo gente muerta y con gravísimas heridas y daños a la salud de las vías respiratorias por Gazarín, hubo. Sí, sí, está comprobado que se utilizó el gasarín. El tema es quién lo utilizó. ¿Quién y cómo? Si fue en el bombardeo, si fue un bombardeo sobre un laboratorio que lo estaba preparando. Claro, que fue un accidente. O si fueron los propios rebeldes que... Bien, si fue un arma o fue un daño colateral. Hicieron explotar para culpar al Assad. Sí, los testigos dicen que en realidad lo tiraron desde avionetas
Entonces eso no era que la teoría de la explosión ya no contaba porque no explotó nada, dicen que tiraban desde avionetas. El tema es quién manejaba esas avionetas, dirigidas por quién, porque dicen, bueno, son tantos estos subgrupos que están en contra del gobierno de Bashar al-Assad que quizás lo que querían hacer era que justamente todo el mundo pensara que fue el gobierno. Otros dicen que sí fue el gobierno. Eso no nos vamos a enterar. Es muy difícil. Ahora, Estados Unidos dice que sí es el gobierno de Bashar al-Assad, pero Rusia no, y también Rusia tiene sus intereses ahí, y también si se despliega buena parte de todo lo que decías de esos subgrupos no le sirve a Rusia. Exactamente. Entonces, por eso la reunión esta semana entre el integrante del Departamento de Estado y Putin, que llegó de sorpresa, que lo hizo esperar, porque están negociando estas cosas, pero además Estados Unidos y Trump, sobre todo, y los generales del ejército, a los cuales Trump escucha mucho, pero que obviamente tiene una posición mucho más belicista que lo que tiene el Departamento de Estado en lo que sería la Cancillería de Estados Unidos, que apuesta más a la diplomacia, cambia el juego y claramente, y a esto hay que sumarlo de la bomba de ayer, está haciendo demostraciones de fuerza, ¿no? Que son mensajes para Rusia, que son mensajes para Siria, que son mensajes para el ISIS, para Corea del Norte, para países árabes, pero también para Corea del Norte, donde ahora la frontera de China y Corea del Norte está militarizada y Trump sigue con las amenazas verbales. Y el problema es que Trump... Putin también. Pero Trump ha cumplido muy rápido. Sí, Kim Jong... Comiendo torta de chocolate, aparte. Kim Jong viene hablando de hace años. Pero sí, Trump habla y hace. Y en 3 meses, otra que mono con metralleta, ¿no? Tiró la bomba más potente que tiene. A menos de 3 meses de haber asumido. No, y lo que es fuerte es el dato también que uno dice, bueno, ¿cómo cayó en la opinión pública eso? Porque acá nosotros nos horrorizamos, ¿no? Claro. Pero en Estados Unidos, según encuestas, eso es increíble. La gente tomó con beneplácito el accionar de... Y más lo de ayer, una bomba al ISIS. Bueno, esa es la otra teoría. Hay algunos dicen que todo esto que está haciendo Trump en la política internacional son mensajes para la interna. Que a él no le importa cómo queda en el mundo, pero que en la interna la está teniendo difícil. Tuvo problemas en la aprobación de tirar abajo la reforma de la salud en el Parlamento y algunas otras leyes, la de los inmigrantes, se la bloquearon los jueces. Sí, claro. Y entonces Trump dice, bueno, ¿cómo dejo contento a los que me votaron? Con mostrar el poderío internacional a nivel militar. Igual mensaje de poderío internacional para la interna y también, ¿no? Putin no creo que le guste que nadie tenga un poquito más de poder que él. No, y además para Rusia sí es muy importante. Y para Corea del Norte también es un mensaje importante. Sí, desde el punto de vista de la estrategia militar, porque es un punto que la Armada rusa controla el mar Mediterráneo, la base naval Tartus allí en Siria, y desde allí Rusia tiene un poder importante y no logró evitar este ataque de Estados Unidos. Además tiene presencia en varias bases aéreas sirias y otras las administra Rusia de manera exclusiva. Desde el punto de vista estratégico, Putin espera evitar que caiga el régimen de al-Assad, porque eso le podría quitar justamente el poder que tiene en ese territorio tan importante, además porque está en el pasaje entre Medio Oriente y Europa. Sí. Turquía y Siria son esos puntos centrales allí. Y bueno, también están los grupos yihadistas que quieren tomar el poder por su parte y que desde allí podrían atacar posiciones rusas. Es decir, el Estado Islámico o Al-Qaeda atacando Rusia, y ese es en el punto donde Estados Unidos y Rusia coordinan. Cuando tienen el enemigo en común, esos dos presidentes o esos dos países que en tantas cosas aparecen tan enfrentados, no están codo a codo, pero sí por lo menos coordinan acciones militares muy fuertes contra justamente el Estado Islámico. Bien, y Pyongyang condenó el ataque de Estados Unidos a Siria. Sí, Corea del Norte condenó el ataque de Estados Unidos. Para muchos el bombardeo estadounidense tenía como objetivo secundario un mensaje al tirano Kim Jong-un. Mirá esa carita lo que es, por favor. Está divino. Es insólito. Mete miedo. Sí. Que algunas declaraciones de diputados uruguayos, ¿no? Meroni del Frente Amplio, que dijo que es el representante que el pueblo de Norcorea eligió. Sin embargo, es el nieto el que está gobernando, ya no el hijo, el nieto. Pero en fin, el gobierno de Trump envió un mensaje directo para que cese sus investigaciones y pruebas con armas nucleares, algo a lo que el hombre obviamente dice que no, y que termine con sus constantes amenazas a Corea del Sur. Y en este capítulo entra China también, cuyo presidente Xi Jinping ya le dijo a Trump la necesidad de resolver la crisis con Corea del Norte de manera pacífica. Sin embargo, Trump estaba en China cuando ordenó el primero de estos ataques, con una frivolidad, además lo contó en una entrevista, hablando de que estaba comiendo torta de chocolate. Una torta de chocolate muy rica. Y la torta de chocolate más rica que probé en mi vida, se desvía para ahí Trump. Pero bueno, y después es el presidente que tiene Estados Unidos. Y después sigue hablando de las Pascuas. En fin. Sí, es como una irresponsabilidad total. Salud, Pablito. Y a todo esto tenemos a Uruguay en el Consejo de Seguridad de la ONU. Esta semana Rusia hizo valer su derecho a veto. Muchos dicen, ¿por qué Estados Unidos no coordina con la ONU? Porque si coordina con la ONU, pasa lo que pasó, y efectivamente Rusia volvió a vetar
vetar cualquier tipo de intervención en Siria. Es la 19ª vez que lo hace en el Consejo de Seguridad. Y lo cierto es que la ONU, tal como está conformada hoy, con ese Consejo de Seguridad de 5 miembros permanentes, impide cualquier decisión que afecte los intereses de Estados Unidos, de China, de Rusia, de Francia o de Inglaterra, y por lo tanto Está buena no la se llega a votación, ninguna resolución. 10 votos a favor, 3 abstenciones. ¿Y quién más votó aparte de Rusia en contra? Es Bolivia. maravilloso. Bolivia, Claro. es fantástico. Bueno, China es interesante que Y cambió Uruguay de en el posición. medio, ¿no? Claro. Sí, no, hubo, entre las abstenciones estuvo la de China. La de China, que hasta sí. ahora Mirá. se había Venía opuesto siempre a... votando. Claro, Sí. se oponía a que se atacara y bueno, ahora... Torta se abstuvo. mediante de no haber De todas trabajado maneras, ahí. se sabe que si Rusia dice no, es no, entonces lo demás es medio por la galería. Bien. Bueno, y en el medio de todo esto hay una cantidad de gente que no tiene nada que ver, que está siendo afectada. De hecho, la cantidad de refugiados que hasta nos toca a nosotros, que recibimos varias familias de sirios refugiados, que a veces uno le cuesta tener la empatía, lo que decía el propio sirio, no, estos no entienden nada. Bueno, es muy difícil la situación en la que están ellos también. Terrible. Que se están tratando de adaptar y finalmente la enviada ACNUR le dijo que muchísimos sirios le están pasando muchísimo peor, que traten de quedarse en Uruguay y de ver alguna de las opciones laborales que se le van a ofrecer. No, no a todo fue básicamente la Sí, respuesta. fue no, claro, le dijeron, bueno, acá están bien. Hasta acá es la ayuda que le podemos dar. Claro, fue contarle un poco la historia de sus compatriotas en otras partes, ¿no? Momento de hacer una tanda.